Ojo, porque ayer en la sombra se jugó un escándalo de proporciones brutales. El sábado, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con arrasar la infraestructura energética iraní en 48 horas si no abrían el estrecho de Hormuz, algo que no está abierto y han pasado las 48 horas. Sin embargo, ayer un giro radical, ustedes lo vieron y lo vivieron, Trump acudió a su red social, al Truth Social, para anunciar que posponía los ataques 5 días. Y decía mantener conversaciones productivas con Irán, algo que Irán ha negado. Es como si, bueno, tú lo dices, pues dilo, pero aquí no hay nadie. Pero presten mucha atención a los tiempos. Las casualidades en Wall Street no existen, lo que existen es alguien que se ha forrado por el camino. 15 minutos antes de que Trump publicara el mensaje en Truth Social, alguien dio un pelotazo millonario. En condiciones normales yo les diría, el pelotazo de su vida. Aquí ya empieza a parecer que se dan pelotazos uno detrás de otro, o con las criptos, o con el petróleo, o con el mercado. Alguien dio un pelotazo millonario. Según datos de Bloomberg, 6:49 de la mañana, hora estadounidense, costa este, se vendieron de golpe contratos de futuros por 6 millones de barriles de petróleo. Para que se hagan una idea, lo normal en ese lapso de tiempo son 700.000 barriles. El valor de la jugada rozaba los 650 millones de dólares. Calderilla. A las 7:05, les he dicho 6:49, a las 7:05, Trump publicaba su mensaje de paz. Inmediatamente el precio del petróleo se desplomó un 14%. Quien vendió esos contratos minutos antes se hizo de oro. ¿Quién vendió esos contratos minutos antes? ¿Quién pudiera tener esa información privilegiada? La identidad de los compradores. El jefe de investigación de Westpac Banking, Robert Rainey, dice que ayer contábamos las horas para que Trump arrasara las centrales. Hoy para un acuerdo. Lo último que quiere ver el mercado son operaciones masivas y rentables justo antes de las fluctuaciones extremas. Ya vimos a Pelosi que compraba y vendía en función de... ¿Y esta por qué sabe esto? Y ahora esto empieza a ser un poco escandaloso con el mundo cripto hace apenas un mes, poco más de un mes, y ahora con el petróleo. Y cantidades parecidas, 600 millones de dólares. ¿Para qué ganar más? ¿Con 600 millones tienen suficientes? Parece que sí en este escenario. Es un escándalo descomunal. Vamos a ver hasta qué punto se investiga, se consigue pillar al listo, se ve de dónde ha salido la información privilegiada y a partir de ahí... Donald Trump podría ir a la cárcel por lo que acaba de hacer aprovechando la guerra de Irán. Y de verdad que no hay nada más miserable que crear una guerra y después aprovecharte económicamente de esta manera. Y no es una exageración, ahora lo vais a entender porque es una descripción literal de lo que ocurrió el lunes pasado en los mercados financieros de los Estados Unidos y de lo que la ley federal estadounidense define sin ambigüedad como insider trading. Esto es, operar con información privilegiada que el público no tiene, que es un delito grave, que ha mandado ya a la cárcel a ejecutivos de Wall Street, a senadores y a gestores de fondos y que ahora tiene el nombre del presidente naranja de los Estados Unidos flotando justo encima. Me voy a poner un pelín técnico, pero lo voy a explicar de manera bastante sencilla para que lo entienda todo el mundo, porque es importante y a partir de ahora, cuando lo volváis a ver, diréis, vale, era esto, y de esta forma se hacen ricos los multimillonarios. Es una manera de manipular el mercado tan evidente, tan sucia, tan brutal, que lo que ha hecho ha sido generar 60 millones para unos pocos en apenas 20 minutos. Esto era las 6:50 de la mañana, hora de Nueva York, el lunes pasado. Los mercados todavía no habían abierto, el mundo estaba nervioso y la guerra entre Estados Unidos e Irán seguía activa y los inversores, como hacen todas las mañanas, miraban pues cada titular con la tensión del que espera una mala noticia, porque 48 horas antes, acordaos, Donald Trump había dicho que si no se abría inmediatamente el estrecho de Hormuz, iba a bombardear Irán, iba a destruirlo completamente, sus centrales energéticas, etc. Bueno, en ese contexto, a las 6:50, insisto, alguien toma una decisión, alguien o unos cuantos alguien toma una decisión extraordinaria, un poco rara. Compró
contratos de futuros del S&P 500, esto es, compró valor del S&P 500, que es el mercado de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, por 1.500 millones de dólares en un solo movimiento. Es algo un poco raro, ¿no? ¿Por qué vas a comprar esa cantidad de dinero cuando parece que el mercado va a caer, si Estados Unidos va a bombardear todavía más y el estrecho de Hormuz va a continuar cerrado, etcétera? Bueno, es una operación tan masiva que empujó el índice, esto es, esta línea verde, un 0,3%, ellos solos, con esa operación única. Y al mismo tiempo, ese actor, o esos mismos actores, empezaron a vender futuros sobre el petróleo apostando a que el crudo iba a caer. Que es una cosa también contraintuitiva, porque iban a apostar porque el petróleo iba a caer si lo que llevamos viendo es que no para de subir por la guerra en Irán. ¿Por qué en ese momento exacto, cuando los mercados estaban cayendo por la tensión con Irán, alguien iba a meter 1.500 millones de dólares apostando a la subida? Bueno, la respuesta llega 14 minutos después y tiene que ver con Donald Trump, porque a las 7:04 de la mañana Donald Trump publica en su red social Truth Social que Estados Unidos estaba teniendo conversaciones muy productivas con Irán y que se pausarían los ataques sobre su infraestructura energética y que ya estaban negociando. Y entonces, ¿qué pasa? Que de repente, después de ese tuit, mirad esta línea verde, sube y se pone en máximos. Suma 2 billones de dólares de gente que dijo, menos mal, no va a haber ataque. Entonces, de repente, el mercado sube. El petróleo, ¿qué hace? Empieza a bajar el precio. Y la posición de 1.500 millones de dólares que había generado, que se había comprado unos minutos antes, de repente y en apenas unos segundos, genera 60 millones de dólares de beneficio. ¿Y sabéis qué pasa? Que era todo mentira, porque Donald Trump afirmaba haber mantenido conversaciones productivas, pero Teherán, la capital de Irán, negaba haber tenido contacto. No habían hablado. No habían hablado con los Estados Unidos. 48 horas. Eso es cuánto tiempo acaba de darle Irán a Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar, para tomar una decisión que definirá el Medio Oriente durante los próximos 50 años. No una negociación, no una consulta diplomática, un ultimátum entregado a través de canales reservados a cada monarquía del Golfo simultáneamente. El mensaje fue idéntico para todos ellos. Simple, binario, catastrófico, independientemente de cuál opción elijan. Dejen de permitir que las fuerzas militares estadounidenses usen su territorio para lanzar ataques contra Irán, cierren las bases, denieguen los permisos de sobrevuelo, terminen el apoyo logístico o acepten que su infraestructura petrolera, la cosa en la que está construida toda su economía, la cosa que mantiene alimentada a su población y con energía a sus ciudades, se convierte en un objetivo militar permanente que Irán destruirá. Sobre todo después de que Donald Trump atacara finalmente, a pesar de la tregua que él anunció a Irán, donde se atacaron instalaciones eléctricas y donde finalmente también Irán, como lo había adelantado, respondió y atacó también instalaciones eléctricas en países del Golfo Pérsico. Ya cayeron las primeras, cayeron las de Kuwait y empezaron a atacar sobre todo las más importantes y las más significativas para Estados Unidos en esta nueva etapa, en esta nueva estrategia, que son las plantas eléctricas de Arabia Saudita, con todas las implicaciones que esto acarrea, sobre todo que puedan pararse completamente las plantas de desalinización de agua, que es algo que ya se ha comentado mucho, puede afectar hasta 100 millones de personas. Sin embargo, lo interesante en todo esto es lo que viene o cómo viene evolucionando la estrategia militar de Irán, porque ahora, además de los túneles que están en territorio iraní, ya también los diferentes grupos afines que tienen sus propios túneles y su propio armamento ya se reactivaron y están empezando también a realizar ataques justamente para desgastar los sistemas de defensa que tienen estos países y que les vendió Estados Unidos. Así que digamos, es cuestión de tiempo para que todo el Golfo Pérsico termine a oscuras. Y el problema más significativo es qué es lo que va a pasar con el agua. Vamos a ver también esta imagen que están circulando sobre cómo es que se mueven o cargan incluso los drones que son lanzados para destruir estas instalaciones. No los cargan en coches ni nada, no, los van cargando los soldados, la milicia de estos grupos que no es la milicia iraní y que ni siquiera están en territorio iraní. Para acabarlo pronto, esto hace todavía más difícil la guerra de guerrillas para Estados Unidos. Y están teniendo éxito. Repito, en la primera acción, en el primer día,
ya cayó el primer país. ¿Quién está aprovechando para tratar de hacer los últimos amarres en el resto del planeta? Porque sabe que una vez que se resuelva eso en donde ellos van a perder, pueden perder todo lo demás. Y sobre todo, también tomando en cuenta que en estos días una de las refinerías que se quemó, se incendió, es la refinería de Dos Bocas aquí en nuestro país. Pues si son un poco más austeros, vaya, ni siquiera están iluminados, la iluminación la llevan ellos a través de camionetas y lámparas, y ahí van ellos trasladando lo que son los drones que van a lanzar desde territorio iraquí. Ahí los van cargando, ahí los llevan. Después de bajarse la camioneta, ahí van cargando los drones, van caminando por estos túneles que también son muy difíciles de identificar, porque ese es lo complicado de todo esto, ha sido lo complicado para Israel y Estados Unidos. Y bueno, ahí los arman, los preparan para el lanzamiento. Adelanto un poquito el video en lo que se da todo esto. Ahí están las imágenes del Ayatolá, de Jamenei, Ali Jamenei. Y bueno, finalmente alistan, no sé qué diga honestamente el letrero, y el dron finalmente es lanzado. Roma amanecía con un silencio que parecía nacido del fondo del tiempo. No era la calma habitual de las primeras horas, sino un silencio expectante, espeso, como si el aire mismo contuviera la respiración del mundo. Sobre la cúpula de San Pedro, una luz pálida comenzaba a insinuarse entre las nubes, y cada piedra del Vaticano parecía vibrar con una memoria antigua. En los pasillos aún vacíos, los pasos de los guardias resonaban con una lentitud ritual, ajenos al hecho de que aquel sería un día grabado para siempre en la historia. En la pequeña capilla del Palacio Apostólico, un hombre rezaba solo. Las velas eran pocas, y su llama se movía con la cadencia de una respiración. De rodillas, con la cabeza inclinada sobre un crucifijo de madera, el Papa León XIV permanecía en silencio, sin escoltas, sin oropeles, sin la pompa de los grandes pontífices. Palabras, como si conversara con Dios desde el interior del alma. Sobre el reclinatorio reposaba un documento sellado con cera roja. Llevaba impreso el emblema de los archivos apostólicos y una fecha que la historia recordaría. Apertura parcial de los archivos apostólicos, año primero de la purificación. El Papa sabía lo que implicaba aquella decisión, frente a testimonios que la Iglesia había guardado bajo llave durante siglos, y había comprendido que callar era seguir traicionando el Evangelio. Por eso, esa madrugada, antes de firmar el decreto definitivo, había pedido solo una cosa: que la verdad, una vez revelada, no se usara para herir, sino para curar. Fuera, Roma despertaba entre rumores y sirenas. Los medios del mundo repetían la noticia con una mezcla de incredulidad y vértigo. El Papa abre los archivos secretos del Vaticano.